Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal de Revolución Integral. Hoy vamos a inaugurar esta sección de entrevistas en la que entrevistaremos a mucha gente, a todo aquel que tenga que aportar ideas y elementos para poder construir y desarrollar una transformación integral. Como comentamos en el vídeo de presentación, el canal de Revolución Integral tiene una intención de plural y de que todo el mundo, toda aquella persona que tenga cosas que decir y tenga cosas que aportar en el sentido revolucionario, pues pueda participar en todos los sentidos. Por eso os invitamos a que os animéis y participéis, contactéis con nosotros, y tanto para hacer entrevistas o para participar de cualquier forma, es un canal y un proyecto abierto a todo el mundo. En el día de hoy la entrevista la vamos a hacer a Javier de Miguel, y él es un horticultor que lleva ya bastantes años trabajando, dedicándose a la horticultura, y nos va a decir un montón de cosas interesantes, sobre todo tratando la agricultura de hoy en día y también la agricultura en un sentido de futuro. Pues comencemos con la presentación de Javier y, por favor, ¿nos cuentas un poquito sobre ti? Pues hola, muy buenas. Lo primero de todo, gracias por invitarme al canal. Y nada, pues soy Javier, como has dicho. Llevo siendo hortelano ya ahora unos 6 años y bueno, ahora mismo participo de un proyecto que lo creé en su día hace 3 años, que lo hemos llamado Los Esquimos, y bueno, te puedo ir contando bastantes cosas más si quieres. Espero a tus preguntas. Genial, pues sí, y el proyecto este de Los Esquimos, ¿cuándo lo iniciasteis? Pues el proyecto de Los Esquimos, ahora estamos casi en abril de 2021, por hace 3 años. Hace 3 años casi iba a hacer en junio. Yo antes trabajaba en otra cooperativa que se llama Bajo el Asfalto está la Huerta, que digamos en los inicios de lo que luego sería la agricultura ecológica y sobre todo en su vertiente positiva, más popular y más partiendo de la base de la sociedad, surge el BA, Bajo el Asfalto está la Huerta, que luego pues bueno, va cambiando y eso, pero llega hasta nuestros días, todavía hoy pervive. Y yo, cuando me quise dedicar a ello, pues en su día surgió la oportunidad de empezar en el BA, que eso fue hace 5 años. Pero luego en el BA, como el BA tiene aparte otros temas, mucho tema ideológico, hubo un problemilla y entonces me echaron. Y después de que me echaran, pues yo ya tenía la idea en la cabeza, yo crear algo mío propio, y eso fue como el acicate, el empujón para empezarlo. O sea, hace 3 años. Ajá. Los Esquimos. Muy bien. Y has hablado de este problemilla con la gente del BA. ¿Y de qué se trató concretamente? Porque has comentado que fue por razones ideológicas, por algún desencuentro, pero ¿nos podrías explicar un poco más esta cuestión? Sí, hombre. Bueno, pues básicamente yo, aparte del tema hortícola, pues también me he dedicado, que he hecho mis textos, mis artículos escritos, y entonces en su día, hace 3 años, fue la primera vez que, digamos, desde el movimiento feminista y desde las instituciones de poder se hacía una convocatoria de huelga feminista. Entonces, bueno, a mí me pareció un escándalo, bajo mi opinión, y entonces pues hice un artículo de opinión sobre el tema. Aparte difundí también el libro de unas amigas que lo escribieron en Cataluña, un comentario a ese libro. Entonces fue un artículo tanto de comentario a la huelga como a este libro. Y después de ese comentario, pues yo lo difundí entre mi lista de contactos, llegó también a la gente del BA, y bueno, pues ahí como el feminismo se metió mucho en el BA y con criterio muchas veces de censura y coartando la libertad de expresión y no permitiendo la pluralidad y la tolerancia, pues para ellos fue una cosa muy fuerte que hubiera alguien tan disidente con esa idea. Y bueno, y entonces tuvimos un conflicto gordo y, por suerte o por desgracia, al final lo acabamos dentro de lo que cabe, aunque con mi expulsión, pero más amistosamente de lo que podría haber sido. Sí, bueno, pues como cuentas,
Es una muestra de realmente lo que significa este tipo de ideología, que no admite en ningún sentido la libertad de expresión, ni tampoco está de parte de la gente popular, ni de lo transformador, porque persigue lo distinto y ahora mucho más aún desde que hay un Ministerio de Igualdad y ya hay miles y miles de millones de euros en subvenciones y en cátedras y en un montón de propaganda. Y obviamente es un buen ejemplo de lo que significa esta ideología feminista. Pues no, bueno, sí, perdona. Sí, claro, que bueno, ya yo lo que escribí en su día, pues bueno, era un artículo sencillo, tampoco era nada del otro mundo, con 4 datos que cualquiera podría hacer. Y efectivamente, pues ahora pasados 3 años ya con el Ministerio de Igualdad a tope y con toda esa gente que antes estaba, bueno, que ya estaba en su día en instituciones y demás, pero ahora ya incluso a la cabeza de ministerios, por ejemplo, la huelga feminista de este año, bueno, o las marchas feministas que propugnan, pues que está claramente demostrado que son las instituciones del Estado quienes más empujan desde ello. Puede haber parte de base popular, pero ya muy poco. De hecho, lo que ahora hay es base popular contra ese movimiento. Y ese debate no se está permitiendo llevar adelante. Eso que me pasó a mí, digamos, en ambientes marginales, también pasa a niveles superiores. Y sí, son gente que no tiene, en ese sentido, el aprecio por la libertad es nulo. En su fase de la libertad de conciencia y de libertad de expresión, pues ninguno. Es que les hierve por dentro cuando hay una opinión tan distinta, es como un ataque personal. Entonces, toda su mentalidad se explota. Y bueno, le pasa a quien, ya sea cualquier ideología, cuando la lleva por encima de cualquier sentimiento, pues genera en ti mucha frustración que haya gente que vaya en contra de tus pensamientos. Por eso la tolerancia y pluralidad, que es lo que tiene que tener la gente común, pues esa gente no la tiene. Claro, son fanáticos, ¿no? Claro, fanatismo es la palabra. Sí, sí. Más suave. Sí. Muy bien, muy bien. Y volviendo al tema de tu experiencia, has dicho que comenzaste los esquimos hace 3 años y lo del VA también lo comenzaste en el mismo lugar o eran sitios distintos. Claro, el VA en su día empezó, que dicho sea de paso, aparte del conflicto que tuvimos, que es importante, ha hecho muchas cosas positivas, las sigue haciendo y entonces empezó primero unas tierras, ocupando unas tierras, ya no recuerdo si eran Torrejón de Ardoz, unas tierras perimetrales a lo que es Madrid capital. No empezó con trabajadores ni nada, pero bueno, luego se fue afianzando más el proyecto y así se contrataba a la gente que más tiempo dedicaba a estar en la huerta y al final fueron a parar a Perales de Tajuña, que es donde también estamos nosotros. Entonces yo, cuando ya entro a trabajar en el VA, están en Perales de Tajuña, está en el kilómetro 35 de la carretera de Valencia, por la zona de Chinchón, que es lo más conocido, más o menos. Y claro, yo desde que empecé ya tenía una soltura en el pueblo grande y de hecho eso fue parte de lo que me permitió pues hacerme con unas poquitas de tierras y con otras. Yo ya entendía casi ese clima, esa gente, esa tierra, cómo se regaba, en fin, una serie de cosas. Y por eso yo inicié el proyecto y ahí seguimos, en Perales de Tajuña. Muy bien, en Perales. Un pueblo bonito, he de decir, sí, sí, con muchos atractivos. ¿Y cómo aprendiste a la agricultura y por qué te quisiste dedicar a ello? Quizás son 2 preguntas. Primero el por qué y luego también cómo fuiste escogiendo los conocimientos, cómo fuiste desarrollando todas esas capacidades para poder empezar este proyecto. Pues el por qué es sencillo. Bueno, más o menos. Es pues una cuestión de conciencia en ese momento, conciencia con falta de experiencia, que a veces es incluso más importante. Entonces, pues a partir de X lecturas, pues que le daban mucha preponderancia al tema del mundo rural y a la repoblación rural, a mí me invitaba a dedicarme al campo, a ir de frente a por el campo. Aparte de eso, yo ya participaba en el VA como consumidor, porque funciona el VA con grupos de consumo, y entonces yo ya había ido al campo, había hecho pues algunas cositas, participado con otros proyectos también, y eso me animaba
me gustaba. Entonces me animaba a decir, quiero esto, y entonces pues me fui a por ello. Las lecturas, pues como por ejemplo de Miguel Amorós, de Félix Rodrigo Mora, pues algunos autores que daban esa importancia a la ruralidad. Y luego, ¿pero cuál ha sido el acicate principal? Que yo ya lo decido, lo cojo, y luego que me entusiasma. Me podría haber entusiasmado quizás algo de la ruralidad, otro oficio, pero bueno, yo ya pues me he dedicado a eso, la vida no se puede hacer de todo, pues en eso estoy. Y, o sea, quizás el entusiasmo es una de las cosas fundamentales. Y luego también está la realización de mí mismo en valores que yo ya apreciaba anteriormente a ello, como el esfuerzo, por ejemplo, entre otros, que luego podemos hablar. Y luego, ¿cómo me he formado? Que es importante, porque claro, yo no tenía ni idea de nada, eso que quede claro. Ni he tenido pueblo, ni... bueno, nada. Ya diciendo que no he tenido pueblo, pues significa que no había visto un caz, no había visto casi ni una planta... En fin, sí que nunca he ido de hotel en vacaciones, sí he ido de parar en el campo, pero es una manera más... Tiene manera positiva, pero más consumista, ¿no? Del territorio, podemos lúdico, decir. ¿No? Claro, lúdico, es una manera lúdica de estar en el campo. Entonces, sin saber nada, ni reconocer un pimiento, ni un tomate, ni nada, pues es la experiencia la que me da esa formación. Primero, la oportunidad del VA, es muy importante porque yo puedo ya, digamos, ganarme algo de jornal trabajando y aprendiendo, y luego en ese pueblo, Perales de Tajuña, ha sido tradicionalmente hortícola, son vegas muy buenas, es el final de la Alcarria, cuando ya la Alcarria ya se hace un poco más ancha, y claro, como ha sido tradicionalmente hortícola, quedan personas mayores que atesoran unos conocimientos elevadísimos sobre horticultura, que eso combinado con lo que ya fue mejorando el VA, digamos, con el tema de la agricultura ecológica un poco y con tu propia experiencia que va mejorando y tal, pues eso ha sido un poco... Y seguir todavía con cualquier duda que tengo con la gente mayor, o sea, la gente mayor ha sido lo principal, lo fundamental. Sí, ya por desgracia irá cada vez quedando menos de esa gente mayor, ¿no? Que realmente atesora esos conocimientos tradicionales. Claro, la realidad es que de aquí a 10 años se van a morir todos, o prácticamente todos, pero por suerte sí que va a haber algo de esa experiencia. O sea, todo lo que nosotros sabemos viene de esos mayores, o sea, no todo, en buena medida. Eso significa que, bueno, aunque ellos se vayan a morir, algo va a quedar. Siempre va a haber quien quiera dedicarse a ello o intentarlo, va a poder ir con gente que ha dedicado ese tiempo, con gente mayor o con otra gente que lo dedicó en su día, y por eso, pues bueno, aunque la realidad va a ser esa, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, si luego lo hablamos, pues no hay pocos proyectos hortícolas. Bueno, lo podemos comentar ahora si quieres. Hay muchos proyectos hortícolas como el tuyo, ¿quieres decir? Claro, similares. El tema es... ¿Cuál es la diferencia del mío? Nosotros lo que hacemos son cestas semanales y para que se entienda, hacemos una relación de confianza entre el productor y el consumidor. Entonces, en vez de quiero 4 kilos de tomates, 3 kilos de pimientos, ahora me apetecen lechugas, sino que creamos mucho tipo de verdura y la gente de manera constante y permanente aporta una cuota. Es como si fuéramos una cooperativa. Y eso al agricultor, pues claro, le da más seguridad, más estabilidad a la hora de crear sus productos, la verdura. Y entonces luego hay más proyectos así que funcionan de esa manera, lo que es la parte de la comercialización, se puede decir. Y luego hay proyectos que funcionan de otra manera. O sea, hay amalgama diversa en lo que es la Comunidad de Madrid. Hay incluso hortelanos que todavía quedan ahí mucho. Hay bastante. Tanto es así que hace poco ha venido El País a hacernos una entrevista por la proliferación de este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque la gente, pues de tantos supermercados, digamos que se ha saturado. Luego también está el tema ecologista y tal, pero se ha saturado bastante. Entonces, conocer como antes se conocía al hortelano o al que toca la tierra y cría lo que tú comes, la gente a eso tiene precio, aparte de lo de la salud, que también es importante. Entonces, claro, eso explica la demanda que hay y que haya, pues no pocos proyectos. Yo podría citar fácilmente 20 proyectos o empresas o autónomos o eso. Muy bien. Y en este sentido, creo que estáis planteando en Los Esquimos hacer una escuela de horticultura, ¿puede ser?
Sí, te han informado. Claro, ¿por qué? Porque cuando yo me formé en su día, o cuando lo intenté, di 3 cursos, bueno, muchas cosas. Di 3 cursos, di otros online y básicamente nada. Lo que es nada de nada no me sirvió de nada. Bueno, para saber que no sirve de nada, que no es poco, también está bien tener esa experiencia. Pero claro, lo que más me sirvió fue luego la experiencia. Entonces yo no tuve la oportunidad de ir a un sitio ya funcionando tal a nivel económico, a nivel hortícola, a nivel productivo, o por lo menos que vaya. No tuve esa oportunidad. Sí que ya lo planteaba cuando estaba en el BA, lo hablé con otro horticultor muy conocido de Valencia que se llama Vicent Martí, que recomiendo algún vídeo suyo, y él tenía también esa idea, pero la administración le ponía muchas pegas para hacer la escuela. Y bueno, pues sí, por eso queremos hacer una escuela de verano donde pueda venir como quien se dedica a ser profesor, ¿no? O quien se dedica a ser técnico de lo que sea, pues lo mismo de horticultores. Necesitan un tiempo de formación, sobre todo cuando ese conocimiento pues hoy se ha perdido y eso. Entonces sí, pues lo haremos básicamente en verano, aunque también en primavera, cuando más trabajo hay. Y la intención es que se puedan formar hortelanos en un año. Advirtiendo de que es complicado. O sea, que en un año, en Perales dicen, la carrera de campesino no acaba nunca. Porque quiere decirse que, claro, constantemente aprendes, pero bueno, si se pueden establecer los pilares básicos para que alguien por lo menos se pueda lanzar a la piscina y ya pues empezar a generar ingresos y si consigue estabilizarse, pero tener esos conocimientos. Claro. Ya veremos qué tal. ¿Y otorgaréis algún título oficial o alguna? Lo pregunto un poco con ironía, porque supongo que no, pero bueno, si quieres comentar. No. Quizás regalamos una azada, lo tenemos que pensar, que nos parece más de más utilidad que un título en el tema del campo, para que nos hagamos una idea. Los ingenieros agrónomos, o sea, un montón de esta gente que ha estudiado mucho, no hay. O sea, en estos proyectos no hay. Se dedican más a otras cosas, o sí que puede haberlos, pero no es esa formación. Les ha podido ayudar algo, pero al final el agricultor que está en el campo, en la experiencia, en lo que le han enseñado, y son todos ellos los que sacan adelante toda la gran producción hortícola y de agricultura que hay. Que hay tanta que hay en exceso, pero vamos, que la mayoría, pues eso, son gente corriente. Esforzada, corriente y eso. Sí, ese es el siguiente tema que quería tratar, es el de cómo está la agricultura hoy, tanto porque hay mucha agricultura convencional, digamos, que la agricultura industrial que se creó a partir de la Revolución Verde de la primera mitad del siglo XX, y luego también un fenómeno que es reciente, pero que ya es bien conocido y se ha expandido, que es también la agricultura ecológica. Entonces, si nos puedes comentar un poquito algo sobre cómo está hoy la agricultura convencional, luego la agricultura ecológica y cuál es tu parecer al respecto. Es un tema amplio, pero sí, vamos a intentar resumirlo bastante. Bueno, la agricultura hoy está súper expandida, claro. O sea, tenemos que hacernos la idea, el porcentaje exacto no lo controlo, pero posiblemente el 85% de la verdura que se produce se exporte. Pues eso es una locura, claro. Son unas cifras, bueno, que ya traerá sus consecuencias, ya las está trayendo, sobre todo, pues bueno, en la parte más del Mediterráneo, pero bueno, la va a traer en todas partes, a nivel hortícola. A nivel de agricultura, pues también se ha expandido mucho, y ahí hay mucho cereal, aceituna y uvas, pues es lo que más hay. También muchísimo de exportación. Eso pasa con la agricultura convencional y con la ecológica, porque es un negocio. En parte, hay quien hace dinero, hay quien no hace dinero, pero hay quien hace bastante dinero. Ya sea a nivel productor, a nivel distribuidor, comercial, pero vamos, dinero se mueve. Entonces, bueno, pues, ¿cómo lo veo? Pues una pena, claro, también es lo que está destruyendo mucho tanto nuestro suelo, nuestra salud, impide que avance el bosque, y la agricultura ecológica le pasa lo mismo, pero hay que distinguir entre, no sé, debería como decir, la agricultura ecológica, la gran agricultura ecológica, que no hace más que sustituir a la agricultura convencional, porque bueno, puede haber algunos otros productos menos perjudiciales y tal, pero el kit de la agricultura, que es que se expanda hasta límites insospechados, pues sigue estando. Aparte de eso, pues lógicamente los productos se tienen que criar, entonces abren la mano y si tienen que permitir un producto más tóxico o menos tóxico, pues lo tendrán que permitir, claro. Como puede pasar con el cobre en
en los olivos, ¿no? Para la agricultura ecológica. Entonces, bueno, es que, claro, no sabría decir mucho más, pero... Sí. Entonces, más o menos sí que estabas explicando que es un fenómeno la agricultura que se ha expandido mucho, quizá en los últimos 200 años, sobre todo, ¿no? Sobre todo en sentido de cereal y de monocultivos, ¿no? El monocultivo se ha expandido mucho y la agricultura ecológica ha venido a sustituir un poco lo que hacía la convencional y complementarla, ¿no? Ante estos miedos también y la preocupación de la gente por la salud y por la toxicidad. Pero dentro de la agricultura ecológica hay, digamos, estos pequeños productores también que producen de forma más sostenible, de forma más tradicional. Hay esa diferencia, ¿no? Dentro de la agricultura ecológica. Sí, claro. Incluso a nivel de abonos. A ver, lo que se me olvidó decir antes es que lo que pasó en la agricultura, entre otras grandes cosas, es que al romperse la unión entre la agricultura y la ganadería, se rompe todo. Entre otras cosas, se rompe todo, porque tiene que haber siempre una combinación entre pues, lo que son los rebaños y lo que es el campo, para que, pues eso, lo que producen de basura, de estiércol los animales, pues sea devuelto a los campos. Cuando eso no está, pues es toda una locura. Tenemos pues, pueblos que no pueden beber el agua porque están a tope de nitratos, cosas muy chungas. La coliflor convencional, no sé cuántos números tóxicos tenía. Pues cosas complicadas. Luego están los disruptores endocrinos, eso, bueno, es una cosa espeluznante, claro, como algo que se ha creado que nos haga ser menos fértiles, es una de las peores cosas para la humanidad, hombre, pues. Entonces, ¿hay diferencias? Sí, claro, hay diferencias. Bueno, hay que encontrarlas. Yo lo que recomiendo siempre, desde el punto de vista del consumidor, es ir a ver al productor, o sea, conocerle. ¿Por qué? Porque como es un negocio y la agricultura ecológica es un negocio que cada año crece y crece. Ya te digo, no tengo ahora mismo los números, pero eso es así. Entonces eso significa que, claro, pues un montón de gente que antes hacía dinero de otra manera con la agricultura, pues ahora la sigue haciendo, y igual incluso más, porque como la agricultura ecológica tiene una subida de precios muchas veces no justificada, pues hacen más dinero, claro. Pero sin embargo sí que hay mucha gente bien intencionada, pequeños productores, por lo general, pequeños, medianos productores, pues que utilizan unas técnicas positivas hasta donde se puede, que hay que entender. O sea, para mí no es todo. Yo prefiero al agricultor que se queda en el campo y le echa herbicida a los campos que al que se queda en la ciudad esperando que todo sea sano y que no haya herbicidas. Eso hay que dejarlo claro, porque es muy fácil decir que no haya nada de químicos, pero es que no es tan fácil. Es que la hierba crece, o sea, no es tan fácil. Con una población rural tan disminuida, pues tiene que haber mucha mecanización, tiene que haber mucho herbicida, en fin. Pero eso, yo recomendaría pues conocerle, porque hoy hay mucha distribución de productos ecológicos, pero bueno, es muchísimo. Pues eso significa que se van bajando los criterios, te pueden venir ya productos de donde sea, te pueden venir que los invernaderos de Andalucía, donde están explotando a los moros, ya todo el mundo, y si pillan a los almerienses, aunque suelen ser menos, pues también te pueden venir de ahí ecológico, cambian 4 productos y ya está, agarran un poquito y vienen de ahí los tomates ecológicos todo el año. Entonces, claro, hay que plantearse X cosas. Al ser el pequeño productor, también hay que tener en cuenta que él no va a tener un objetivo de exportar y de producir en exceso, sino que, bueno, pues va a intentar siempre cuadrar sus números, porque tampoco es fácil hacer en el campo dinero y tal, y ya está, no va a tener capacidad de exportación gigantesca como si tienen los grandes de la agricultura y quien controlan el mercado de los alimentos. Uh-huh. ¿Y quién controla el mercado de los alimentos y la agricultura? Lo digo en este sentido, que de quién controla, pues está claro que los que controlan son las instituciones y también, en parte, algunas grandes empresas. Pero, ¿nos puede contar un poco sobre esto? Si ayudan las instituciones o perjudican a la agricultura, de cómo la controlan, cómo la han controlado hasta ahora y qué papel juegan realmente las instituciones, porque en realidad no hay una libertad del agricultor, ¿no? Ni del ganadero, porque en este caso, como comentabas antes con lo de la unión entre la ganadería y la agricultura, están unidas, ¿no? Forman parte de los trabajos rurales, ¿no? De
tradicionales y que han sido destruidos, están siendo cada vez más destruidos y más manipulados. ¿Y por qué ocurre esto, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo? Pues bueno, yo voy a comentar por las cosas que conozco y unas pocas ideas. El tema... A ver, en las instituciones, como lo ha llamado alguien, en la casta de los improductivos, o los corbatinas muchas veces, ¿no? Como que también nos llama uno del que recomiendo también sus vídeos, el Jesús Manuel Martín, creo que es un pastor de Extremadura, de las Urdes profundas, un cabrero que sigue ahí todavía. Entonces, claro, para que haya gente que viva sin trabajar, significa también que hay que sacar dinero sin trabajar. Entonces, tiene que haber, primero, impuestos. Un montón de impuestos que tienen que sacarse forzosamente. Yo tengo que pagar impuestos todos los meses. Yo no los pago, yo los pago y los pago. No hay más opción. Podría intentar estar en la clandestinidad, tal, pero bueno, hay que pagarlos. Impuestos que te dan unos servicios o que no te dan. Y luego lo peor de todo es la administración. Antes la administración tenían que mandarte la pareja de la Guardia Civil y ya está. Ahora con cualquier cosita que hacen, incluso en tu propia tierra, igual te buscas un lío, igual se te ha ido la mano con el fuego, un multón, igual cortas un árbol, una multa, igual... Entonces esas multas son peligrosas. Yo tengo una amiga en Villa del Prado, bueno, pues no voy a decir más, pero que la ponen hasta arriba, la administración la pone hasta arriba por 4 cosas que ha hecho y ya la ahogan, porque claro, para nosotros sacar un dinero extra, y siempre hablamos muchas veces en miles de euros cuando hay multas administrativas, pues es fuerte, claro. Pero vamos, como hacen también con todos los pequeños autónomos, en parte. A veces pues se lanzan ahí contra los pequeños autónomos, mandan a un funcionario de Hacienda, revisan todas las compras y no compras que hayan hecho para intentar siempre sacarles de lo que supuestamente digan ellos que no han tenido que meter en sus facturas. O sea, siempre es a la rapiña. Luego... Pues hombre, hay que entender que el mercado está ultra regulado, o sea, no hay un mercado desregulado ni nada. Entonces, a nivel de agricultura podríamos decir de labradores, lo que es el cereal, el olivo también, o sea, las cosas que peor precio tienen, pues ahí está la PAC, la Política Agraria Comunitaria, que mantiene los precios bajos, dándole subvenciones a los agricultores. Los agricultores prácticamente cobran una miseria. Si tuvieran que vender solo lo que producen, se morirían de hambre. Más o creo que es el 30 o 40% de lo que ganan. O sea, lo que ganan es el 30 o 40% del salario mínimo. Se morirían de hambre, vamos. Entonces, la PAC inyecta ese dinero para que puedan subsistir y para mantener los precios súper bajos. Los precios del cereal. Bueno, entonces, claro, con estas regulaciones y no permitiendo que la gente... Pero claro, es toda la pescadilla que se muerde la cola. La mecanización es inviable para uno mismo. Entonces las instituciones y los bancos tienen que meterse para que el agricultor esté siempre endeudado. Endeudado. No siempre, pero vamos, gran parte de ellos están endeudados. Porque claro, si no te mecanizas, no llegas. Porque tienes que producir muchísimo más de lo que se producía antes. Si te mecanizas, te endeudas. Bueno... Entonces es complicado. De todas formas, yo sí que diría que las instituciones hay que comprenderlo. Para decir, en el campo mío que me corresponde, en la hortaliza no hay subvención porque la hortaliza se ha mantenido más el precio y no por nada proliferan las fruterías. Cualquiera que se dé un paseo por cualquier barrio pues ve que las fruterías por lo menos a día de hoy proliferan. Eso es porque hay dinero, porque se mueve dinero, claro. Entonces... Bueno, lo que quiero decir es que, en conclusión, las instituciones se meten, pero hay que también ser inteligente y buscarse las castañas. Tanto nosotros en el campo como cualquier otra gente. Pequeños autónomos. Nosotros lo podemos tener quizás un poco más fácil, porque no es un producto transformado y porque es venta directa. Porque ya cuando es un producto transformado, o lácteos y eso, ya hay las administraciones, yo no lo conozco un poco, pero se meten mucho más a saco. Porque claro, siempre es por la seguridad. Siempre está la pugna entre la seguridad y la libertad, y entonces por la seguridad de los consumidores le machacan a los pequeños ganaderos o pastores. Muy bien. Y bueno, ya has comentado algunos problemas de la agricultura actual y del sistema actual, por así decirlo. ¿Cuáles otros problemas
se enfrenta en este caso la agricultura, pero también problemas relacionados con la agricultura, como podríamos decir el cambio climático, la desertificación también de que se está llevando a cabo, ¿no?, de la península ibérica, que cada vez también está perdiendo más materia orgánica y más bosques, o incluso el declive demográfico, ¿no?, porque incluso antes has comentado que claro, si no hay gente en los pueblos, si no hay gente en el campo, en la ruralidad, pues no se pueden llevar a cabo proyectos como el tuyo, ¿no?, como los esquimos, tan meritorio, que realmente pueda generar trabajo y además producir alimentos sanos, muy buenos, y además también os construís como personas con grandes capacidades y mucho más saludables que la gente que está en las ciudades encerrados con mascarillas o sin ellas. ¿Cuáles son estos problemas? Y claro, pues de esos que han nombrado, hombre, es que problemas, claro, hay muchos. Hay problemas sistémicos y problemas, o sea, sistémicos o estructurales, que cada año que pasa se irán acrecentando más y más. Y hay problemas más del corto plazo, del hoy. De los que han nombrado, pues hombre, muchos son estructurales, unos vendrán antes y otros más tarde. Depende para quién. A ver, demográficos, pues va a ser un problema eso para todos, para la agricultura y para todo el mundo. Ya cada vez más expertos se irán poniendo de acuerdo en que lo demográfico va a ser una hecatombe. Pero a nivel de corto plazo, en la agricultura, ¿para quién es ese problema? Para quien necesitan mano de obra a saco. De momento están tirando inmigrantes, pero incluso hace 2 años en la campaña de la aceituna en Jaén faltó mano de obra. Pasará más. Y bueno, y cada vez pasará más. Eso le pasa a esa gente de momento a nivel, digamos, del trabajo asalariado, de coger y tal. Los pequeños proyectos, pues no les pasa. O sea, gente de momento hay. Luego, el cambio climático, pues hombre, será un problema. Es que todo eso son problemas que irán viniendo. Que pueden estar viniendo, pero bueno, que tampoco hay que hacerse. Yo he conocido gente que quería meter ya cacao donde estoy yo. No. Bueno, vamos a ver. Si llega, cuando llegue, vale, pero hay que tener las dos visiones, un poco a corto plazo y a largo plazo. La desertificación, pues hombre, es un problema. Claro, yo hace 3 años, para que os hagáis una idea, hace 4 años yo pensaba que nos quedábamos sin agua ya. Bueno, o que iba a ser muy difícil, porque incluso hablando con los paisanos mayores, decían, madre mía, me decían, prácticamente no ha habido años como este, el pantano está casi vacío, estaba al 8%, la Tajera, que es el pantano que ahora regula el agua del Tajuña, debajo de la Tajera. Entonces yo pensaba, pero no. Pero luego en marzo de ese año, precisamente el de la huelga feminista del artículo mío, llovió mucho, se empezó a llenar un poco y luego hemos tenido unos años que no ha estado mal, el siguiente no llovió tanto, pero el siguiente sí, y luego hemos tenido este año Filomena. Bueno, pueden ser cosas puntuales, pero en realidad la tendencia puede ser al sequerón. Pues eso, pues claro, será un problema. Pero cuidado, será un problema, vale, pero no hay que vivir del problema. O sea, el problema va a estar, habrá que buscar soluciones a largo plazo, como puede ser la reforestación, que ahí se están haciendo cosas interesantes, poco de momento, pero bueno, las cosas van despacio. Con el proyecto Arrendajo, por ejemplo, que recomiendo que por lo menos busquéis, proyecto Arrendajo, sobre la reforestación de la masa arbórea autóctona nuestra, de los quercus, ¿no?, de la encina, los robles y eso. Pero eso es a largo plazo, pero al medio plazo pues ya está, hay que seguir. ¿Por qué? Porque cuando ese largo plazo llegue y, por ejemplo, pongamos por caso Perales de Tajuña o el pueblo que sea de la meseta castellana, tuvieran sus gentes que emigrar por temas de cambio climático, pues serían ya gente más preparadas. Sin embargo, si nos quedamos solo en los problemas, pues bueno, sí. O sea, que no nos tenemos que ir a un Edén nunca, sino que hay que ir construyéndose y cuando nos tengamos que mover, pues si no hay más narices, pues nos moveremos. Si se consigue revertir porque claro, eso solo se puede revertir con un movimiento popular gigantesco. Si se consiguiera, pues claro, a por ello hay que ir, pero eso. Y no sé qué otro tema. Bueno, el cambio climático también tenemos, pues ahora lo que ha pasado en el Levante, ¿no? Lo de las olas estas, la Dana, que ha pasado este año, el año pasado, pues catástrofes gordas, muy gordas, que tienen que ver también con el cambio climático y bueno, y con un clima totalmente desestructurado, y que eso sí puede provocar ya, o ha provocado ya por la destrucción de la manera de vivir de la gente de allí, y les puede provocar la emigración, claro. Bueno, hay en sitios que más, en sitios que menos, pero aún así
que cada uno pelee, si puede, en el sitio en el que esté, y que se asegure el corto plazo y eso. Claro, porque como comentábamos antes, con la destrucción del pastoreo y la expansión del monocultivo, la agricultura industrial, vamos a decir que se rompió, bueno, ahora te decía, se rompió el equilibrio y bueno, también por supuesto con la desamortización, la deforestación también para la construcción, por ejemplo, del ferrocarril, de la perdón, de la armada y la expansión de las ciudades, supuso una gran deforestación. La desamortización eliminó un montón de bosques que eran comunales y eso ha provocado, por supuesto, la agricultura industrial, como están los animales ahí encerrados, que dejan de relacionarse con la naturaleza, ellos mismos se enferman y la naturaleza también enferma, y la agricultura también, como se lleva a cabo, ha provocado, claro, que los ecosistemas se destruyan y estén totalmente artificializados y sean realmente insostenibles. Va a ser difícil recuperarlo, pero como tú dices, yo creo que ahí está la actitud tiene que ser constructiva, de combate y de recuperarlo poco a poco. Como tú dices, con proyectos y cada persona que se lance a construir, a reforestar y a realmente a revertir esta situación que las élites les ha interesado construir estas sociedades, porque claro, así las tienen, sociedades jerárquicas las tienen controladas. Cuanto más control, pues ellos desde sus despachos, sobre todo en Madrid, ¿no? De ahí sus despachos en los ministerios, pues pueden controlar qué se hace con la agricultura, qué se hace allí, qué se hace con la ganadería, etcétera, etcétera. Pero claro, esto tenemos que revertirlo porque sí que nos enfrentamos a grandes problemas. Te iba a comentar también si la agricultura es buena o en qué parte o si tiene que tener límites la agricultura cuál es la forma más óptima de agricultura, por así decirlo. Y también quería decir algo antes, también lo puedes, si quieres comentarlo. Claro, yo estoy hablando sobre todo de la agricultura. El tema del comunal, pues claro, habría que tocarlo, pero el vídeo tiene que ser breve, por mejor de nuestros oyentes. Claro que el tema del comunal es básico, también hace que la fertilidad de las tierras sea mayor. Para que nos entendamos, el comunal hacía, primero, que se posibilitase que el mundo rural estuviera vivo, que hubiera población, que los rebaños fueran prominentes y que eso también diera luego, consecuentemente, a las tierras pues una fortaleza y una fuerza grande, ¿no? Bueno, eso es ese tema, claro. Es que todo está relacionado, básicamente. ¿Y ahora qué me habías dicho? Sí, la agricultura, si realmente hay que poner límites a la agricultura, ¿cuál es la agricultura óptima? Y los límites, a ver, la agricultura es buena en sí, o sea, la agricultura siembras algo y sacas más, ¿no? Eso es bueno, a nivel de rendimientos y para alguien, para comer, es una cosa buena. Tiene que tener límites, claro. Hay en Perales, por ejemplo, lo más cercano que yo conozco, y otras cosas de haber leído, pues ahí posiblemente habría montes comunales y había una zona de bosque, por conocer una, que la tiraron y metieron pinos para las minas de Río Tinto. No sé si en Huelga, las famosas minas de Río Tinto, ¿no? Pues hombre, lógicamente tiene que haber primero pinos, luego tiraron los pinos y cuando convino meter cereal, metieron cereal y ahora está perdido y bueno, y el bosque por sí mismo de momento pues no ha tirado. Es raro de momento que tire ahí. Entonces claro que tiene que tener límites. No se puede destrozar, por ejemplo, toda la capa forestal. O sea, cada cosa tiene que estar en su sitio. Igual que yo en La Vega, pues en La Vega yo no quiero un árbol. O sea, puede haber algún árbol para dar sombra, pero La Vega es vega. Y tradicionalmente, pues son las mejores tierras porque es donde baja precisamente los bosques y la fertilidad de los bosques. Y es donde, tras los años y los miles y miles de años, la fertilidad es gigantesca y por eso ahí se crían unas cosas muy buenas. Que según lo que metes, sacas mucho. Entonces eso es bueno. Sin embargo, si tú, para criar el cereal, que interesaba tanto efectivamente para los ejércitos, porque el cereal ya no es como la bellota, que antes se utilizaba mucho más, pero a nivel popular el cereal vale más porque la conservación es mejor que la bellota, pues el cereal vale para los ejércitos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues destrozamos todos los bosques, destrozamos a la gente, bueno, eso lleva a una serie de conflictos, ¿no? La desamortización civil
que has nombrado, la de Madoz, que es mucho más importante que la de Mendizábal, aunque la de Mendizábal no por casualidad se le hace propaganda en los colegios. Y eso, pues esos límites tienen que estar. Pues no se puede destrozar, por ejemplo, nuestro bosque autóctono para haber metido cereal. ¿Para qué? Para haber generado dinero o poder o riquezas, aunque sea incluso personalmente por X tiempo. No, eso no puede ser. Hay que hacer comprender que eso no puede ser, porque eso va a ser es pan para hoy, pan malo encima, porque mejora el de bellota, y hambre para mañana, mucha hambre para mañana. Porque nos va a hacer que tengamos menos lluvia, nos va a hacer que tengamos menos fertilidad. Entonces todo eso va a ser pobreza, desierto. Yo si no tengo lluvia, si no tengo abonos, pues no tengo nada. Me tengo que ir. Si yo no hubiera llovido estos últimos 3 o 4 años, estaba la cosa difícil. Que estábamos al 8%. En el pantano estamos al 60%, pero estaba la cosa difícil y posiblemente llegue el día. Pues claro, si sigue así todo el tema, pues sí. Entonces, límites. Sí, habrá que ponerlos. ¿Quién los tiene que poner? Los pueblos. Tiene que ser el concejo de cada pueblo, llamémoslos como queramos, la asamblea de vecinos, los pueblos que entren en conciencia sobre ello y digan, por favor, tenemos que dedicar de nuestro pueblo una parte importante a reforestarla y hacer bosque. Y luego la unión entre los pueblos tiene que hacer recuperar o potenciar mucho el bosque nuestro ibérico. Y si no, pues nos iremos al garete y ya está. Y mientras tanto, pues pelearemos, claro, porque eso nos mantiene también. Eso exactamente te voy a preguntar ahora. Sobre el futuro de la agricultura, el futuro, tanto el futuro que tú crees que, digamos, va a llevar, ¿no? Aunque independientemente de lo que hagamos nosotros o gente como tú, y luego también el futuro un poco, por así decirlo, ideal, ¿no? ¿De qué plantearías tú también un poco el futuro o cómo creerías tú que se debería encauzar la agricultura? Pues hombre, a nivel general, un poco como lo que he comentado. Yo, ideal, ¿no? Decimos. Las dos cosas un poco. Si quieres, puedes comentar un poco al principio qué crees que va a ocurrir y luego qué te gustaría que ocurriera. Yo creo que va a haber un abandono de las ciudades. Eso lo va a haber, porque las ciudades siempre, en algún momento de su historia, generan abandono porque son inviables. Las ciudades son parasitarias, son unos sitios en parte horrendos, en parte tienen algunas cosas positivas, pocas, cada vez menos, y sobre todo que viven del expolio de sus territorios cercanos. Tienen que expoliar primero gente, lo que es mano de obra, recursos humanos, y también conocimiento, tienen que expoliar todo tipo de recursos para hacer sus viviendas, tienen que expoliar los alimentos, en fin. Agua, ¿no? Agua sobre todo. Todos los recursos, agua a tope. Entonces, ahora mismo la ciudad depende del campo, porque como el campo, y el campo de la ciudad, porque como el campo tiene tanta maquinaria, pues claro, también la industria está ahí. Aunque con pequeñas industrias el campo podría tirar perfectamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues hombre, la cosa está difícil. Valorando y creyendo que va a haber un abandono en las ciudades, cuando ese abandono se dé de manera mayoritaria, porque las ciudades no den para más o den para mucho menos de lo que ahora dan para sostener a la población, pues ya se verá en ese momento cómo estará la agricultura. Puede que estemos hablando de que, por ejemplo, los pueblos no estén igual, de que haya zonas de lo que hoy es España mejores y otras peores, y que por lo tanto, pues si no se hacen las cosas bien, haya peleas importantes, muy importantes. Puede haber zonas, como por ejemplo lo que es Ávila, el Barco de Ávila, que todavía mana mucha más agua por lo que fuera, por su constitución, y otras mucho más secas. Y entonces que lo que antes era más sencillo, que ahora se haga mucho más complicado solo a nivel de subsistencia. Y a un nivel de exportación ya no digamos, claro, porque si estamos hablando de un abandono de las ciudades, la exportación también se tornará muy complicada. Entonces valoraremos mucho más lo que es la supervivencia individual y colectiva que simplemente el enriquecerse a costa de la tierra, ¿no? Eso en cuanto a lo que va a pasar. Pues puede ser una hecatombe o puede ser el acicate para que, si antes se ha ido también trabajando y haciendo cosas en un camino más o menos correcto, pues se pueda encauzar eso que va a ser un lío, hablando así claro, pues se pueda encauzar más positivamente. Lo ideal, lo ideal lo primero es plantearnos que no se puede exportar
tanto de lo nuestro, porque eso es pérdida para un país. Es pérdida en todos los sentidos, porque si yo exporto el 85% de los productos hortícolas, significa que esos productos hortícolas han tenido un riego, lo primero de todo. Entonces, por ejemplo, de la zona donde yo estoy, vamos, Guadalajara o tal, pues le saca agua del Tajo para ir al Segura, ¿no? ¿Por qué? No por nada, claro, porque ahí tienen que regar a saco, porque están produciendo muchísimo, venden mucho, es un clima muy bueno, pero claro, tampoco se le puede pedir tanto a la tierra. Pues si le pides tanto, pues bueno, ya te lo cobrará. Y cuando te pase la factura, pues igual es tarde, claro. Entonces lo ideal es planteárselo primero. ¿Necesitamos exportar tanto para que un montón de gente se enriquezca? Sí, pero en realidad no necesitamos. Cada población tiene que intentar tener un objetivo de autosuficiencia bastante elevado, por lo menos yo diría que más del 40-50%. Y así en ese sentido, que la agricultura se reduzca. Y al reducirse la agricultura tiene que florecer otras cosas. La agricultura es muy importante, pero luego tienen que florecer otras cosas, como es el bosque o como pueden ser las propias silvestres, que antes había mucho más conocimiento. Justo ahora un amigo me ha mandado un plato de un preparado de pamplina que se ha hecho, pues muy bueno, claro, y luego se iba ahí con la motosierra. Hacía falta también chicha, pero pues bueno, ya es un avance. Ya lo será más, cuando vengan más ladas, pues la gente, pues como los chinos ahora. Yo soy del barrio de Tetuán, me he criado ahí. Ahí los chinos, como todavía tienen esa cultura, en la dehesa de la villa, pues se van con una bolsa y por lo menos 5 hierbas he visto yo que se han llevado. Pues claro, todo eso tiene que estar. O sea que a nivel ideal hay muchas cosas. Claro, luego pues tanta mecanización, ¿para qué? Pues es para vender y exportar un montón. Si estuviéramos hablando de que hubiera menos exportación, de que la vida tuviera un poco más de sentido, pues no haría falta tanta mecanización. Fíjate, si toda la gente que hay en la ciudad, muchas veces haciendo el canelo sin hacer nada, se dedicara a quitar 4 hierbas, pues los herbicidas se reducirían, ¿no? Y ganaríamos en biodiversidad, por tanto ganaríamos en otras especies, ganaríamos en muchas cosas. Pero claro, eso es a nivel ideal. A nivel ideal, la agricultura tiene que ser para la autosubsistencia. Y siempre ha sido así, o sea, es raro, incluso nuestro proyecto sería raro porque la agricultura puede ser como para intercambio, para yo hago esto y tú haces lo otro, pero poco más. Pero lo importante es pues la casa, el entorno o el pueblo que se abastezca de lo que necesite, pero no abastecer yo qué sé, a 10.000 personas. Claro, estás sobreexplotando la naturaleza, ¿no? El ecosistema, para sacar un beneficio que en realidad lo que está haciendo es destruir el ecosistema. Claro, ¿y para qué está sacando el beneficio también? O porque no son los beneficios, no hay que pensar en los agricultores como malos, ¿eh? Eso, mucho cuidado. Por lo menos son gente bastante más trabajadora que lo que hay en la ciudad. Bueno, por lo general son muy trabajadores, muchos, otros no, pero vamos, muchos hay que son trabajadores. Y no les queda más narices que para hacerse un sueldo mínimo con las necesidades de hoy en día, muchas veces pues hacer cantidad, ¿no? Pero claro, si no hubiera tanta gente que no se produce nada de sí mismo, que sí, pues son otros oficios hoy en día, pues bueno, de lo que nosotros necesitamos, prenda, cobijo, tal, pues la gente prácticamente no hace nada, ¿no? Pues si lo hiciera, aunque fuera solo para el gasto, se reduciría infinitamente la demanda, entonces cambiarían las cosas, claro. Pero eso ya entramos en el tema de la repoblación rural o la vuelta al campo. Uh-huh. Te iba a comentar, como estabas diciendo, de que las circunstancias económicas y en el sentido también de las ciudades, que las próximas décadas, ¿no? Quizá en el futuro se verán en graves problemas, y también las circunstancias económicas también, como vemos a partir de esta crisis actual e incluso ya en la pasada de 2008-2014, las condiciones de supervivencia se vuelven más complicadas. Entonces, te iba a preguntar si puede que surjan también más proyectos como el tuyo y si crees que pueden surgir, y luego también que nos explique si todo el mundo puede probar, si cualquier urbanita medio, por así decirlo, ¿no? que de Madrid o de Barcelona, de cualquier ciudad, si podría probar, ¿no? Es complicado, hay que decirlo que es complicado.
Sí, yo creo que casi cualquiera puede probar, pero claro, hay que tener en cuenta que se requiere una serie de actitudes importantes para llevar adelante algún proyecto rural. Yo conozco más el tema hortícola, conozco otros y bueno, si es necesario, pues una serie primero de valores, de cambiar de mentalidad, pues por ejemplo la comodidad, igual es mejor dejarla a un lado. A veces hay que buscarla y está bien estar cómodo, claro, muchas veces. Pero en parte, si no estás, no estás. Ya está, lo tienes que asumir y tienen que ser otras cosas lo que prime tu movimiento, ¿no? Tu actuar. Luego el esfuerzo es muy importante. Claro, si alguien no valora el esfuerzo, pues mejor que se quede en casa, eso está claro. Quien sea un holgazán, un gandul, un vago, a casa. Y luego, las actitudes físicas son importantes, no hay que engañarse también. Hay que estar preparado y si no, mentalizarse que en la misma tarea nos vamos a preparar. Entonces, según más nos esforzamos, nuestro cuerpo también se va a ir haciendo a ello. Sí pueden surgir proyectos similares, claro, podrían surgir perfectamente. Hoy en día hay tierras disponibles en muchos sentidos. Hay trabas, pero bueno, no nos centremos en las trabas. Hay que tirar para adelante, hay que tirar para adelante. Si hay trabas, se tienen que ir por un lado o por el otro. Si hay que incluso estar en la clandestinidad, pues estará. Pero hay que tirar. Y vamos, ahí está el dato también, incluso la juventud. Vamos a ver, mejor que estar en casa haciendo el capullo, perdón por la expresión, pero claro, es que un joven, ¿cómo puede ser que un joven, yo que sé, de los 20 a los 25 años esté sin trabajar? Eso es imposible, hombre. Eso es una cosa, pobreza pura para una nación, para un país, para un pueblo. Eso es pobreza pura, eso no puede ser. Entonces ahora estamos hablando con esta crisis que ha pasado. Previo a la crisis, creo que teníamos un paro del 30% juvenil, ahora quizás está en el 40%, y encima de lo que no es paro, un 60% son trabajos temporales, o sea, una basura, ¿no? Son unas condiciones, pues no sabes si vas a trabajar, si no vas a trabajar, están angustiados, los jóvenes están angustiados, no saben qué hacer, si además lo hacen no les gusta, porque a ver, cualquier cosa que pillen por ahí, oye, no está de más que se planteen la opción de la ruralidad, ¿no? No está de más, ¿por qué? Porque tampoco todos podemos ser ingenieros informáticos, como diría mi padre. Claro, es que eso tampoco es viable, o sea, está bien que los haya, bueno, pues según la tecnología que vayamos necesitando y eso, no me meto, pero el campo está ahí. El campo está ahí y yo aseguro que hay proyectos que triunfan en el sentido de subsistir, que también hay que quitarse de la cabeza el enriquecerse, eso es muy importante, claro. Se puede hacer dinero, se puede hacer poquito a poco, se puede vivir, pero enriquecerse y enseguida estar colocado y enseguida tener un puesto y enseguida tener una estabilidad, eso no, cuidado, eso no. Pero es que eso pasa con el autónomo pequeño que empieza un negocio muchas veces. Muchas veces, no sé cuál es la cifra, una vez vi 8 de cada 10 fracasan, creo que es demasiado. Pero bueno, que los proyectos que empiezan, de las empresas pequeñas que empiezan, que fracasan un alto porcentaje en los 5 primeros años, ¿no? Claro, pues de esto no va a ser distinto. Encima, si estamos hablando de que los precios muchas veces son bajos, pero está la suerte de la demanda. La demanda es alta hoy en día. Y como se ha degradado tanto el alimento hoy en día, pues la gente agradece mucho tomarse un tomate bueno, una zanahoria que sepa, algo que huela, algo crujiente. Los quesos ya no hablemos, los quesos, bueno, eso quien tenga una quesería lo va a triunfar. Tiene que cuadrar los números, yo no me los sé, pero sé que hay gente que lo hace. Y yo conozco por lo menos 10, 8 o 10 que les sale, que podrían tener más, o igual no, cada uno tiene la libertad, que es otro de los valores muy importantes, el apreciar la libertad, pero entendida bien, porque puedes estar jodido, porque hay mucha exigencia, libertad con responsabilidad, te exige mucho, pero a la vez tú sabes a lo que vas, te vas ordenando, nadie te pone tu rutina. Te la puede poner el sol y eso sí, bueno, pero es distinto, es distinto. Y eso, o sea, que yo lo animo, pero con cautela. A ver, tampoco hay que... Oye, que tengo 58 años. Bueno, igual se te ha pasado. Igual se te ha pasado o no, porque también hay otros factores, como he dicho, la distribución pues es muy importante. Bueno, pues igual alguien se asocia, alguien es más mayor, no se encarga más de la producción y otro de la distribución, que es muy importante, cuidado. Porque claro, crear las cosas es una cosa muy difícil, de calidad y bien hecho y que la producción salga bien. Venderlas es otra. Son dos trabajos, entonces, pues quién sabe. Yo conozco a gente también que tiene su propia tienda en Madrid. Conozco gente que se dedica a distribuir productos de otros. Conozco gente que va a restaurantes a distribuir. O sea que bueno, todo es lanzarse y plantearlo. No es fácil, eso ya lo digo.
Y ya para ir terminando, ¿nos puedes decir, porque ya has comentado, para aprender, nos has comentado algo, incluso que tú vas a hacer el proyecto de la escuela, también has comentado que lo importante es lanzarse y tener los valores como el esfuerzo, pero ¿qué otros consejos podrías dar para la gente que se quiera animar a empezar un proyecto así, o por lo menos empezar a dedicarse a ello, o cómo acercarse a la agricultura, a la horticultura? ¿Qué consejos podrías dar? A la horticultura, que lo prueben. Lo primero es probarlo, porque tampoco hay que ir como un cabestro, ¿no? Antes de lanzarse, incluso de cambiar de vida o tal, en el caso en el que sea, se puede probar, ¿por qué no, no? Se puede probar y como el que, yo qué sé, empieza 8 carreras y al final se queda con la 9ª, o empiezas 3 y las 2 no te convencen. Pues lo mismo, ¿no? No es distinto. Hay mucho en lo que poder probar, mucho tipo diferente de proyectos, pues hay que ir ahí. Yo lo que recomiendo es ir sin más, a ver qué sientes, si le gusta, si no le gusta. No cansarse rápido, seguir un poco, pues ahí, con esfuerzo continuo, con constancia. Igual gusta. Que no es el mismo sentimiento de gustar. A ver, yo por ejemplo estoy igual a una vez 6 horas. Bueno, a mí me encanta. Pero alguna vez algo se me puede hacer pesado. Bueno, hay que valorarlo también. Estoy siendo más capaz. Eso que se me está haciendo pesado. Si lo estoy superando, estoy siendo más capaz. Luego me costará menos y luego lo que me sigue gustando me seguirá gustando más. Pero es que es ese cambio de mentalidad. No, por ejemplo, hostia, qué calor. Tengo mucho calor y que... Bueno, está bien, también pasa el calor. No puede ser... No podemos tener como ideales, y menos la juventud, el ideal de que todo sea comodidad. Eso no puede ser, hombre, eso no puede ser. Hay que valorarse el sufrir un poco, el pasar un poquito de calamidades. Eso es muy importante. Porque ahora todo ha sido una época de paz social, una época de tranquilidad, estabilidad, pero ¿y si cambia? Pues igual es bueno, que eso siempre es bueno. Entonces, mi consejo es, lo primero, probar, ir a sitios a ver si convence, si no convence, autoconstruirse en unos valores quizás algo distintos a lo habitual. Por ejemplo, la universidad, claro, la universidad es un desastre para esto, porque ellos ahí todo el día sentados, luego a la biblioteca, tal, 10 horas, 14 horas dedicadas. Pues aunque sean horas, a la vez es muy cómodo y dentro de lo que cabe es fácil, porque solo te tienes que tomar pues algunas pastillas o Red Bull, cosas de estas para aguantarlo, ¿no? Y estar ahí todo el rato estudiando y no quedarte sopa con un montón de cosas. Pero es cómodo, porque claro, no haces nada, encima posiblemente vivas con los padres, te cocinan, tal, tú no haces nada, no te produces nada, no te sacas los cuartos, es cómodo. Entonces, claro, luego decir, coges a los 25, acabas la universidad a los 27, pues si quieres, sí puedes, pero hay que cambiar. O sea, tiene que haber un proceso de cambio y eso es lo más importante. Y los valores que he comentado y poco más. Yo creo que lo más importante es el esfuerzo. El no querer enriquecerse de manera excesiva, enriquecerse un poquito en el sentido de pues sobrevivir y poder llevar la vida adelante. Y si quieres un poquito, pues bueno, cada uno con sus números, pero es que si tenemos la mentalidad, pues ahora enseguida quiero ganar tanto, quiero trabajar tanto tiempo, no, eso no. Igual si proliferan los proyectos estos, puede ser que sí que se desarrollen, digamos, más jornales, más estables, simplemente que vayas y cobres el jornal. Puede ser, pero yo ya recomiendo que no busquéis eso, porque no lo hay, o lo hay muy poco, porque todos son pequeños proyectos que les cuesta mucho contratar un jornal durante un año, porque bueno, es una cosa que cuesta mucho. Entonces, jornaleros sí, buscadlo también, yo recomiendo eso. Oye, ¿queréis? No os vayáis a Cancún en verano, no os vayáis a... ¿Por qué no vais a una finca e intentáis buscar trabajo y sacaros 4 perras? Lo probáis y bueno, igual os da por ahí. Y sobre todo con un pensamiento de trascendencia y de transformación. Porque si no, también se puede quedar todo muy vacío. Porque si yo solo estoy cavando y tal, hay que valorar lo que es la ruralidad, hay que valorar repoblar los pueblos, hay que valorar la cultura popular, estar en los sitios, conocer los lugares. Todo eso tiene que estar ahí. Si no, igual, si nos quedamos solo en nuestra burbuja y eso suele tender al fracaso, ¿eh? Uh-huh. Por lo general. Muy bien, muy interesantes los consejos que nos comentas. Pues ya para despedirnos,
Estaría bien, Javier, si quieres que nos comentes cómo contactar con los esquimos, cómo contactar contigo y cómo la gente se puede acercar a vosotros, tanto en el sentido para aprender en la escuela o si también está interesado en probar vuestros geniales productos o para cualquier otro asunto. Sí, pues somos fáciles de encontrar porque ahora mismo tenemos una página web que es losesquimos.net, tenemos también Facebook poniendo Los Esquimos, tenemos Instagram poniendo Los Esquimos y tenemos una aplicación, ahora no sé para qué móviles porque yo no entiendo tanto de eso, pero bueno, creo que los que no son iPhone. Sí, para Android, ¿no? Eso, para los Android en el Play Store, pues lo podéis poner también Los Esquimos y estamos. Y luego me podéis llamar a mí, que bueno, en esas plataformas encontraréis los números y ya está. Y luego en el lugar geográfico, como si os pasáis cualquier día, estamos en Perales de Tajuña, como hemos dicho, en el kilómetro 35 de la A3. O sea, es desde Madrid, son 40 minutos, casi desde cualquier punto. Es sencillo contactarnos y encontrarnos. Pues muy bien, genial. Pues ya damos por finalizada esta entrevista y espero que nos podamos ver pronto y seguiremos haciendo otras entrevistas. Así que hasta pronto. Bueno, y gracias, Javier, por participar. gracias a ti.